construido a través de estándares. Habíamos hecho, primero preparar una solución conocida, que nosotros conocemos como estándares. Y teníamos concentraciones conocidas, en este caso de permanganato de potasio. Y en base a eso nosotros teníamos las absorbancias. En este caso, la longitud de onda máxima va a depender del analito que vamos a evaluar. En este caso fue 425, ¿no es cierto? 525 nanómetros la longitud de máxima absorción, que es eso. Que no lo determinamos, hicimos previamente un espectro, y en ese espectro determinamos cuál fue el pico mayor. Y en base entonces a eso nosotros hicimos 5 tubos para obtener una recta, ¿cierto? Una recta. Ustedes en su guía lo han hecho de manera gráfica, utilizando el papel milimetrado y también en Excel, ¿no es cierto? También lo han hecho en Excel, colocando los datos en Excel para obtener la ecuación de la curva, que tiene que ser una recta, ¿no? La ecuación de la curva. Entonces, eso era lo que se denominaba el método gráfico. Como siempre ha sido una recta, y siempre nosotros teníamos que, para poder obtener una concentración, la absorbancia sabemos que es directamente proporcional a la concentración de la solución. Ese es de acuerdo a la ley de la medida. Está directamente proporcional a la longitud que atraviesa la luz, y una ecuación, un coeficiente de extinción molar, que es en realidad un coeficiente de normalización. Siempre en todas las ecuaciones siempre existe eso para normalizar que no haya mucho error. Entonces habíamos también definido que para obtener esto habíamos indicado que para conocer la concentración de una muestra problema tendríamos que, por ejemplo, haber dicho, por ejemplo, tengo una absorbancia de un estándar, en el cual yo voy a tener una concentración conocida, una concentración de estándar, y que me va a tener esta ecuación. Tengo valores. Y luego yo, por otro lado, ese es mi primer valor, utilizando un estándar conocido. Por otro lado, tengo otro valor. Tengo un valor en el cual yo tengo una muestra de problema, igual aplico la misma ecuación, una concentración de una muestra de problema, en el cual tengo la misma ecuación. Tengo una ecuación 1 y tengo una ecuación. ¿Qué hago con esta ecuación? Lo puedo dividir y me elimino estos valores, me quedo esto. Entonces tengo una ecuación, yo puedo tener esta ecuación final: absorbancia del estándar entre la absorbancia de la muestra problema igual a la concentración del estándar igual a la absorbancia de la muestra problema. No, acá vamos. Concentración. Para borrar. A la concentración de la muestra problema. Si nosotros ahora hacemos este arreglo, ¿qué podríamos obtener? Porque lo que queremos es despejar nuestra concentración de la muestra problema, es la que no tenemos. Esa sí la conocemos, ¿no es cierto? Entonces, concentración de nuestra muestra problema es igual a, esto pasa a ser a concentración de la muestra problema por absorbancia del estándar, por absorbancia del estándar, es igual a concentración del estándar por absorbancia de la muestra problema. ¿Es cierto? Esa es la ecuación que me sale, y yo despejo concentración de muestra problema es igual a concentración del estándar sobre absorbancia del estándar por la absorbancia de la muestra problema. ¿No es cierto? Esa es nuestra ecuación que vamos a obtener siempre, de acuerdo a esto de la ley de la medida. Y a esta digamos, división entre concentración estándar y absorbancia estándar,
se le dio un nombre. El nombre era de factor de calibración. A eso se le dio el nombre del factor de calibración. En el método gráfico también obtenemos ese factor de calibración porque tenemos esos datos. ¿Y qué se observó? Que el factor de calibración de acá, que teníamos acá, el factor de calibración que teníamos acá, digamos que fuera N, P, el factor de calibración P, era igual acá, a factor de calibración P. Era también igual acá, factor de calibración P. Y acá así sucesivamente. Entonces, ¿qué cosa es el método analítico o del factor de calibración? Es ¿por qué tenemos que preparar 5 tubos? Lo suficiente con uno nada más, porque podemos tener ya con ello como factor de calibración. Pero hay un inconveniente, una desventaja, como les mencionaba. Estamos hablando de metodología. Un primer ensayo no te puede decir que es un ensayo que tú puedes haber tenido bien, ¿no es cierto? No es. Si bien es cierto, el método gráfico te obliga a hacer un gráfico, en el método analítico tienes que obligatoriamente también hacer tus 5 mediciones de tus 5 estándares, pero solamente harías trabajo matemático. Determinar sus factores de calibración y evidenciar que esos 5 factores de calibración sean iguales, o por lo menos acercarse. ¿Qué pasaría si uno de esos factores de calibración es diferente? Ya no es P, sino es T, digamos. Es decir, porque el punto fue por acá, por ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso de ese método? Descartar. Eso es lo que tendría que hacer. Y en estos métodos, para el caso del método analítico, sí te favorece que tú puedas discriminar tus datos. Si tienes más de un dato erróneo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volver a hacer. Porque ahí tú vas a aplicar métodos estadísticos. Tu desviación estándar, si tú lo mantienes, tu desviación estándar se va a desviar demasiado. Y tu resultado final no va a ser exacto. En el método analítico sí te permite hacer eso. Eliminar datos según lo que tú consideres. Ahí es un análisis teórico que tienes que hacer. Y si no, volver a hacer el ensayo. De eso se trata esta práctica. Y sobre todo, ¿por qué motivo? Porque en la mayoría de los protocolos que ustedes van a hacer en el laboratorio, todos los insertos que compras glucosa, tú compras proteínas, en todos los insertos van a estar establecido la fórmula para calcular el factor de calibración. Todas. Entonces, ustedes ya saben que esta división, concentración de sustrato entre las bases estándar, ese es lo que nosotros llamamos factor de calibración. ¿Okay? Y bueno, en todos ellos, a la fórmula a eso se le añade el factor de dilución. Hay que multiplicarlo también el factor de dilución, siempre y cuando exista el factor de dilución. Y esa dilución, dependiendo de cómo sea el estándar, cómo se haya preparado y cómo se haya preparado la muestra por demás, también surgen dos cosas, ¿no? Que están en la guía. En la guía se dice que existen 2 tipos de fórmulas para concentrar la concentración de una muestra por demás. Una que nosotros le vamos a llamar una fórmula corta. Una fórmula corta que es básicamente la que hemos mostrado ahí. Esa salida. No sé qué pasó. Adelante. Bueno, ya se salió. Entonces, tenemos acá en la guía, todos los niños su guía, por favor. Ahí ustedes, ya. Esa fórmula que se encuentra ahí es la llamada fórmula corta, pero tenemos también otra fórmula en la cual, si es que el volumen del estándar es distinto del volumen de la muestra a problema, tenemos que aplicar ya, arreglar, condicionar esta fórmula como se ve ahí, ¿no? Tenemos que calcular los miligramos de muestra, problema que hemos agregado, los miligramos en este caso del soluto, el estándar, de miligramos, tenemos que convertir de volumen, si es miligramos por litro, convertirlo en miligramos, nada más. Los datos de absorbancia las tenemos, tanto de muestra y de estándar. Por 100, porque estamos hablando de, si es miligramos por ciento, estamos hablando del 100%, por eso es que se llama 100. Volumen real, que es el volumen real que finalmente tendríamos que estar trabajando. Si se ha diluido porque se ha agregado un volumen mayor,
volúmenes finales de muestra y de estándar. Esa es la fórmula larga que nosotros coloquialmente lo conocemos y tendrían que ustedes aplicar. Entonces, ustedes van a hacer la misma práctica que hemos hecho en la clase, en la práctica anterior. Van a tener ustedes sus 5 baterías, sus 5 tubitos para diluir. Ahí tienen la tablita. Miligramos de permanganato de potasio, el tubo 1,05 y lo completan con agua, volumen total de 4 mililitros. Calculan la concentración final de cada tubo. Ya lo vamos a medir directamente al espectrofotómetro a 525 nanómetros. Calculan su factor de calibración, ya sea dividiendo la concentración del estándar, la concentración del estándar entre las bases del estándar, y ya pueden obtener su factor de calibración. Y finalmente, la concentración de la muestra. Y lo tenemos acá, por ejemplo, el 1. La tablita 1, ustedes fácilmente lo pueden calcular. Si ustedes colocan, por ejemplo, el blanco y el estándar, ¿cómo sería ese cálculo? ¿Cómo sería ese cálculo? ¿Aplicando fórmula corta o fórmula larga? Fórmula corta, ¿no es cierto? La fórmula corta directamente. Y en la muestra problema 2 simplemente agregar el factor de dilución, porque ahí se dice que se ha diluido un montón la muestra problema. Nada más, simplemente le añades el factor de dilución, ¿no? El primero, factor de dilución es 1. En el segundo sería factor de dilución 2, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? En el 2 sí está, ahí un poquito tenemos que corregir esta tablita, lo tenemos que separar. Vamos a separar mentalmente estas dos tablas. Uno va a ser con un estándar de 40 miligramos por ciento, van a aplicarla, y otra tablita con 2 miligramos por ciento. O sea, tenemos acá, no puede haber dos estándares, ¿no es cierto? No puede haber dos estándares, solamente trabajan con uno, 40 miligramos por ciento. Digamos que eliminamos el estándar 2, y hacen otra tablita